Según las estadísticas, más del 90% de personas que empiezan una prueba de fondeo la terminan perdiendo. Cada vez son miles y miles de traders que compran pruebas de fondeo con el objetivo de poder hacer trading con el capital de estas empresas sin necesidad de arriesgar su propio capital. Las empresas de fondeo cada vez se popularizan más debido a la gran oportunidad que nos presentan a nosotros, sobre todo los traders de Latinoamérica, que empezamos en este negocio con muy pocos recursos. Gracias a estas empresas podemos acceder a grandes cantidades de capital a muy bajo costo. Y si tenemos la mentalidad y las habilidades necesarias, podemos ganar mucho dinero invirtiendo muy poco. Este video es la guía completa para poder ser rentable en empresas de fondeo. Te voy a explicar todo lo que sé y todo lo que he aplicado para pasar de cero a estar fondeado con más de 6 cifras en diferentes empresas de fondeo y hacer múltiples retiros. Te voy a dar un plan paso a paso para poder tener éxito con las empresas de fondeo. Son 5 pasos que si tú los aplicas vas a poder cambiar drásticamente tus resultados y acortar tu camino hacia la rentabilidad y lograr vivir de las empresas de fondeo. Te voy a enseñar cómo pasar un challenge, cómo gestionar el riesgo, cómo funcionan las empresas y absolutamente todo lo necesario. Así que antes de empezar recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Entonces vamos con el paso a paso, cómo pasar de cero a vivir de las empresas de fondeo, a estar fondeado con más de 6 cifras y poder tomarte este negocio en serio. Te dije que este era un paso a paso muy completo, así que vamos con el primer paso, que es cómo funcionan las empresas de fondeo. Esta es la gran pregunta, ¿cómo funcionan las empresas de fondeo? Yo creo que muchos saben, pero muchos también no saben cómo funcionan estas empresas de fondeo, y lo primero que tenemos que entender es que estas empresas de fondeo nos hacen pasar por un proceso de evaluación. Este es el primer paso con las empresas de fondeo, pasamos por un proceso de evaluación, luego pasamos a la cuenta real, si es que pasamos los parámetros de la evaluación, y luego tenemos la oportunidad de retirar todas nuestras ganancias. Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Cómo es este proceso de evaluación? A nivel muy general, la mayoría de empresas de fondeo funcionan con un sistema de 2 fases. Hay que pasar por un proceso de 2 fases. En la primera fase nosotros tenemos que hacer un 10% de rentabilidad o un 8%, depende de la empresa, y en la segunda fase tenemos que hacer un 5% de porcentaje en nuestro trading. Pero ojo, esto no es tan simple como parece, porque también tenemos un límite de pérdida. Tenemos un 10% como máximo que podemos perder, como aparece acá. En total, lo máximo que podemos perder de la cuenta es un 10%. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y de manera diaria nos ponen una regla de un 5% de pérdida. Es algo que la mayoría sabe. Normalmente nos piden tener 5 días de trading para poder pasar estas fases. Así más o menos te lo presenta una empresa, en este caso la empresa de Fiverr, que son estas mismas reglas. En este caso te piden en la fase 1 un 8% solamente, un 5% en la fase 2, y los precios van variando. Después vamos a hablar de los precios, pero básicamente eso. Acá algo muy importante: utiliza ChatGPT para cualquier duda técnica. Hay gente que me habla, me pregunta cosas técnicas, pero es tan simple como ir a esta plataforma ChatGPT y hacerle cualquier pregunta técnica. Te va a resolver todas las dudas y te va a ayudar mucho para avanzar. No hay que depender obviamente de ChatGPT, pero nos sirve para resolver esas dudas más técnicas que siempre están ahí. Y la pregunta es: ¿se puede vivir de las prop firm? Antes de empezar con todo el video, con todos los pasos, ¿se puede realmente vivir de las empresas de fondeo? Y la respuesta es sí. Vamos a resumir entonces cómo funciona este modelo de negocio. Lo primero que tenemos que entender es que existen empresas de fondeo que nos pasan capital y nosotros tenemos que operar este capital, y toda la rentabilidad que nosotros hagamos, todos los porcentajes que podamos obtener, se nos van a pagar. Normalmente el reparto de beneficios es de un 80% para nosotros, 80% para nosotros, 20% para la empresa de fondeo. Por ejemplo, si tú vas a estar operando con una cuenta de $100.000, de 100.000, y a esos 100.000 tú le hiciste un 2% de rentabilidad, que es un total de $2.000, a ti te van a quedar de esos 2.000, 1.800, que es el 80%, y a la empresa le van a quedar los 200. Así de simple. Entonces estas empresas nos pasan capital para que nosotros hagamos trading. Entonces sí, la respuesta es sí, se puede vivir del trading, pero tenemos que entender bien todo el paso a paso que te voy a dar. Tenemos que desarrollar ciertas características, ciertas habilidades que nos van a permitir mantenernos consistentemente en el tiempo operando con estas empresas y hacer la máxima cantidad de dinero posible. El segundo paso es cómo elegir una empresa de fondeo. El primer paso estuvo muy interesante, ya entendimos cómo funcionan las empresas de fondeo, los procesos de evaluación y cómo podemos vivir de esas empresas de fondeo. Y el segundo paso
es cómo elegir una empresa de fondeo. Te voy a dar mi recomendación primero. Estas son las mejores empresas de fondeo. Para mí estoy fondeado en casi todas estas empresas, menos en esta, en FTMO. Ya te voy a decir por qué aún no estoy fondeado en estas empresas, pero para mí estas son las 4 principales. Obviamente hay algunas más que también son buenas y en las cuales quiero pronto estar fondeado, pero estas son una de las principales empresas de fondeo. Mi recomendación personal, a mí no me pagan por decir esto, actualmente no trabajo con ninguna empresa de fondeo, simplemente comparto lo que a mí me funciona de manera transparente como siempre lo hago. Entonces vamos a hacer como una comparación de las condiciones de estas empresas. Acá tenemos, por aquí arriba tenemos las condiciones de FTMO, FundedNext y de Fiverr. Vamos a ver. En FTMO nos piden hacer un 10% de profit target. Esto es una cuenta de 200.000, la que está acá, nos piden $20.000. Vamos a sacar la calculadora mágica, siempre tengo una calculadora acá porque recuerden, estamos en el negocio de los números. 200.000 por el 10% obviamente son $20.000. Ese es el profit target. Trading period, ¿qué significa esto? Límite de tiempo, ya ninguna empresa trabaja con límite de tiempo, tenemos límite infinito. Antes te ponían 30 días para pasar los challenge, ahora no hay límite, así que mucho mejor para nosotros. Acá nos piden el 10%, la pérdida máxima también es de un 10%. Lo máximo que podemos perder en un día es la mitad, el 5%. Nos piden 4 días mínimos de operativa y eso es lo que vale el challenge de 200.000. Acá tenemos varias opciones. En el caso del challenge de 200.000, en FundedNext es casi lo mismo, lo único que cambia es el 8% en vez de ese 10%. Por eso yo todavía no estoy con FTMO, me he ido por las empresas que tienen un 8%, porque al final ese 2% hace que sea un poquito más difícil. He optado por las que tienen un 8% de profit target. La mayoría de empresas tienen las mismas condiciones, no hay que rayarse tanto tampoco con las condiciones porque casi todas son las mismas. La única que cambia un poco es FTMO, un poco más exigente, es un poco más cara, pero como pueden ver acá, aquí en The Fiverr es lo mismo, te piden el 8%, igual que en FundedNext te piden el 8%, 5% en fase 2. Fase 2 también, como pueden ver acá, fase 2 te piden el 5%. Y lo bueno de esta empresa es que te van escalando el capital cada vez que tú haces un 10% en The Fiverr. Eso es algo bueno, son pequeñas cositas, pero al final casi todas las empresas funcionan de la misma manera. En mi caso te recomiendo esta empresa. Tú tenés que hacer tu investigación, hacer tu diligencia, investigar, porque ese también es tu trabajo, hacer tus investigaciones. ¿Cómo podías hacer esas investigaciones? Desde ya te adelanto que hay una página que se llama Prop Firm Match. Esta página nos da literalmente toda la información acerca de las empresas de fondeo. A ver, te la voy a mostrar rápidamente para que puedas ver un poquito cómo funciona esta empresa, que te da toda la información de todas las empresas de fondeo. Por ejemplo, acá están las best seller, que son las empresas que más han vendido en el último tiempo, la última semana, veamos en el último mes. También esta es la empresa que más ha vendido, Funding Pips, E8 Markets, las que más han vendido. También están las favoritas, que son donde la gente elige las mejores empresas, hacen votaciones y te eligen la mejor empresa. No es lo mismo bestseller, que acá es la que más ha vendido, que las firmas favoritas. Por ejemplo, acá FTMO ni siquiera aparece, no sé por qué, la verdad, debe ser porque es más caro. Y en Favorite Firms sí aparece FTMO en el puesto número 3, está Funding Pips, The Fiverr, FundedNext, Alpha Capital. Todas estas empresas son empresas buenas. Esta página te da toda la información de las empresas. Si uno se mete aquí a la empresa, si uno la aprieta, te da toda la información, te muestra cuáles son las reglas, en qué ciudad está registrada esta empresa, te muestra demasiada información, las reglas, los pagos. La gente sube sus pagos acá, como pueden ver, la gente sube sus pagos, cuántos pagos ha hecho la empresa. Te da demasiada información, demasiada. Literalmente esta página es lo más importante para estar al tanto, para tener información real de la industria, del sector. Tenemos que estar informados. Acá está toda la información de la empresa, la gente valora la empresa, pone sus reseñas, la página te da toda la información de las comisiones, de los spreads, de las reglas de consistencia, de las reglas en general. Te van actualizando las reglas nuevas de la empresa. Entonces esta página es demasiado, pero demasiado buena. Recuerda, Prop Firm Match. Y otro lugar bueno para investigar es Twitter. No te voy a explicar cómo funciona Twitter o X, pero ahí hay mucha información real, donde la gente también está hablando de las empresas de fondeo, así que es muy importante. Así que resumiendo el segundo paso, tenemos estas empresas que son las que yo te recomendé, porque son las principales básicamente. Vimos un poquito cómo funcionan estas empresas, cuáles son los objetivos que nos ponen, las reglas que nos ponen y dónde hacer tu investigación. Una cosa que hay que aclarar, que es muy importante, es que la mayoría, por no decir todas las empresas de fondeo, siempre operamos cuentas demo.
ya sea challenge, ya sea cuenta real, siempre estamos en un entorno simulado, en una cuenta demo. Pero eso a nosotros no nos importa, lo que importa es que nos paguen. ¿Por qué hacen esto? Obviamente porque las empresas quieren protegerse, no quieren arriesgar su capital, porque el trading es un negocio demasiado emocional y están conscientes que hay muy pocas personas rentables. Un porcentaje de personas muy pequeño son las personas que realmente son rentables. Entonces, las empresas lo que quieren es protegerse, por eso nunca nos pasan a cuentas reales, o en algunas ocasiones sí, no, nos ascienden a cuenta real cuando realmente ya llevamos demostrado durante mucho tiempo una consistencia, pero en la mayoría de los casos operamos cuentas demo. Por eso es importante entender que estas empresas nos pagan con la plata de las personas que pierden. Eso hay que tenerlo súper claro. Por eso también es muy importante ver esta página y ver cuáles son las empresas que más venden. Por ejemplo, los más vendidos. Alpha Capital es la empresa que más vende actualmente, según todos estos datos. Y eso igual nos da cierta seguridad a la hora de trabajar con estas empresas porque sabemos que tienen liquidez, sabemos que tienen plata para pagarnos, entonces eso es muy importante también. Pero si nosotros seguimos las reglas de esta empresa, si nosotros seguimos todas estas reglas, hacemos las cosas bien con las empresas principales y tenemos consistencia, ¿a qué me refiero con eso? Estar retirando constantemente los mismos montos, utilizar el mismo riesgo, el mismo lotaje, y si estas empresas ven esa consistencia, no vamos a tener problemas. Lo que estas empresas no quieren es gente que de la nada su curva de rentabilidad se ve así y cuando se fondean, ¡pum!, de la nada un pelotazo y quieren retirar $20.000. Eso no es sostenible. Lo más probable es que les salió bien esta jugada, pero lo más probable es que luego pase lo mismo hacia abajo y terminen quemando la cuenta. Entonces lo más importante para poder mantenernos en el tiempo con estas empresas de fondeo es buscar la consistencia. Pequeño retiro y enfocarse en pasar más cuentas. No tratar de las cuentas de 20.000, hacerle un 500%, no, es mejor tener una cuenta de 200.000, hacer retiros más pequeños, pasar más cuentas de 100, 200.000 y así ir escalando de una manera sostenida. Ya entendimos cuáles son las mejores empresas, cómo elegir una empresa de fondeo, cómo trabajan estas empresas de fondeo. Los dos primeros pasos eran enfocados en entender todo el funcionamiento de estas empresas, cómo funcionan, cómo elegirlas, qué hay detrás de estas empresas de fondeo, vimos cuáles son esas reglas, cómo funcionan las evaluaciones, cómo podemos vivir a nivel técnico de esas cuentas de fondeo, cuáles son las principales, las reglas de estas empresas, dónde podemos investigar aún más acerca de estas empresas. Y ahora vamos con los últimos 3 pasos que están enfocados en cómo pasar esas cuentas de fondeo. Paso número 3 es cómo pasar una cuenta de fondeo. Gran pregunta, ¿cómo pasar una cuenta de fondeo? Lo primero para pasar una cuenta de fondeo es que tenemos que tener una estrategia de trading. Es básico, tenemos que tener una estrategia y en mi canal de YouTube tengo varios videos mostrando mi estrategia de manera completamente gratis, así que en el link de este video te voy a dejar los videos donde hablo de mi estrategia. Para que tú tengas una estrategia sólida, eso es lo primero, tener una estrategia de trading. Y si quieres aprender al detalle mi operativa, mi estrategia, aprender de mi experiencia, de mi operativa en vivo, porque yo te puedo dar toda la estrategia, te la puedo dar completa, pero lo más importante es la experiencia. Y si tú quieres aprender de mi experiencia todas las semanas, ver mi operativa, hacerme preguntas, poder tener más cercanía para aprender y mejorar conmigo, en el link de la descripción te voy a dejar toda la información de algo que estoy a punto de lanzar que va a ser demasiado transformador, algo realmente histórico para la comunidad fiel al plan. Así que no me alargo más y anda al link de la descripción. Y luego que tenemos esa estrategia tenemos que hacerle backtesting. Tenemos que hacerle backtesting a esa estrategia, muy importante. ¿Dónde te recomiendo hacer backtesting? En esta plataforma, FX Replay. Cuando yo empecé a utilizar esta plataforma, literalmente mi vida pasó, y mi trading, mi vida pasó de estar así a estar así. Con FX Replay, con esta empresa, con esta plataforma de backtesting, mi vida pasó de estar literalmente así a estar así, con esta plataforma. ¿Por qué? Porque esta plataforma literalmente es como hacer trading en vivo, es hacer trading en el pasado. Igual las velas se mueven igual, todo funciona igual, todo va sincronizado, desde la vela de 1 minuto hasta la vela diaria, todo sincronizado. Es como operar en vivo pero haciendo backtesting. Ahí yo creé mi estrategia de trading. Estuve literalmente años haciendo backtesting de manera obsesiva hasta crear una de las mejores estrategias de trading que yo personalmente he visto. Todo gracias a esta plataforma. Así que no es una cosa promocional. Hace poco que yo tengo el link, mi link de afiliado. Si te soy sincero, no he visto ningún peso, no he hecho ningún retiro de esa plata porque no me he metido, ni siquiera sé cómo me pagan, no sé cómo funciona. Pero yo siempre recomiendo esta plataforma, FX Replay. Así que en el link de la descripción tienes un código de descuento
el link de FX Replay para que puedas registrarte con un 20% de descuento, pero literalmente muy poderoso porque vamos a entender cómo es la rentabilidad de nuestra estrategia y el drawdown que tiene nuestra estrategia. Así nos muestra esta plataforma después de hacer backtesting, nos da toda la estadística de esa operativa, nos muestra la curva de rentabilidad, los drawdowns. ¿Cuáles son los drawdowns? Los periodos que son así, que son negativos. ¿De cuántos son esos drawdowns? ¿Cuánto duran las rachas negativas? ¿Qué tan seguidos son? ¿Qué tan seguidos se dan esas pérdidas? ¿Cómo de fácil se nos es salir de esas rachas perdedoras? Todo eso lo aprendemos con el backtesting. Porque si no, vaya a tener que estar años operando tu estrategia para darte cuenta si realmente funciona. Con FX Replay tú podés poner a prueba tu estrategia en menos tiempo. Estáis literalmente hackeando el sistema, hackeando el tiempo, estáis yendo al pasado a ver si tu negocio funciona. Dime en qué negocio tú podés ir al pasado. Imagínate tú querías abrir una panadería en una esquina y poder retroceder el tiempo, irte a esa misma esquina, hacer lo mismo que vayas a hacer en el pasado para ver si funciona en el futuro. Porque si no funciona, tú no vayas a abrir ese local. Lo mismo acá. Tenéis que tener una estrategia, tenéis que hacerle un backtesting. Y si tú entiendes que esa estrategia tiene sentido, funciona porque los datos y el backtesting te lo están diciendo, es una estrategia que tiene sentido utilizar. Es muy importante eso porque literalmente hay mucha gente que entra al trading, invierte mucha plata por la estrategia que alguien le dijo, que esta persona le dijo, yo te estoy dando mi estrategia. Pero yo te digo, compruébalo. No me creas, compruébalo. Comprueba que esto funciona. Y eso lo logramos mediante el backtesting. Otro dato importante del backtesting son los máximos stop loss consecutivos. ¿Por qué? Para el siguiente punto. Ya te adelanto, nos va a servir mucho esto para entender cuáles son esas rachas negativas, cuántos stop loss tenemos para adecuar nuestro riesgo a ese drawdown que es un 10% que nos exigen las empresas de fondeo. Es muy importante saber cuáles son esos datos. En mi caso normalmente la máxima racha, esto fue un año bueno, sí, este año de esta foto, pero normalmente son 5, cuando en muchos son 7, pero normalmente son 4 los stop loss seguidos que yo tengo. Entonces eso me da indicios para saber cómo gestionar el riesgo, muy importante. Y vamos con el siguiente punto, que es cómo precisamente gestionar el riesgo. Gestión de riesgo. Antes de entender la gestión del riesgo, tenemos que entender esta tablita. ¿Qué nos dice esta tabla? Nos dice cuánto win rate necesitamos en función al riesgo-beneficio que nosotros utilizamos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú tienes un win rate del 40%, necesitas tener más de un 1 a 1 riesgo-beneficio. Con el 1 a 2 ya eres rentable, con el 1 a 3 también y así sucesivamente. Si tú tenías un 30% de win rate, no te sirve el 1 a 2 para ser rentable con un 30% de acierto. Tenéis que tener un 1 a 3, de ahí hacia arriba, para poder ser rentable. Si tú tienes, o por ejemplo lo vemos por el riesgo-beneficio, si tú operáis con un riesgo-beneficio 1 a 3, por ejemplo, tenéis que tener más de un 20% de win rate para ser rentable. Si tú operáis con un 1 a 2, necesitáis un poquito más, mínimo un 40% y así. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve para entender esto, para entender la estrategia que estábamos viendo, para ver que esa estrategia tenga sentido, para adecuar ese riesgo-beneficio, para saber cuánto arriesgar. Eso es lo importante, cuánto arriesgar. Todo funciona la estrategia, pero la estrategia que yo comparto utiliza un riesgo-beneficio 1 a 2 o 1 a 3. Ese es el riesgo-beneficio que yo utilizo. Entonces tenemos dos caminos. Podemos pasar challenge de una manera conservadora o de una manera agresiva. Tenemos esos dos caminos. Primero, de manera conservadora es arriesgar un 0,5 hasta un 1% por trade. 0,5 más conservador, 1%, no tanto teniendo en cuenta que el drawdown máximo, o sea, lo máximo que podemos perder en esa cuenta del 10%, que vendría siendo el 1%, vendría siendo un 10%, eso se entiende, ¿cierto? Porque tenemos solamente 10 operaciones por perder, o sea, cada operación representa un 10%. Y de manera más agresiva, arriesgar un 1 o 2% por operación. Estos son los dos caminos, aquí se divide todo. ¿Cuándo elegir el lado conservador? Cuando tal vez tu nivel económico no esté tan bueno, cuando no te puedas permitir comprar tantas cuentas de fondeo, cuando llegáis un poco justo a fin de mes, te recomiendo partir de manera conservadora para ir desarrollando esa consistencia. Si tú ya estáis bien económicamente, entendiste la estrategia, tenías una buena estrategia, validada por el backtesting, validada por los datos y tenías un buen poder adquisitivo, una buena situación económica, te recomiendo ir agresivo. Va a ser mucho más rápido, tal vez algunos challenges se pierdan, pero si tú eres rentable se va a notar eso, se va a notar la rentabilidad, vaya a pasar más cuenta y vaya a conseguir el objetivo. Todo esto en función a tu nivel actual, económico. La gestión del riesgo es importante, pero más importante es la estrategia. Uno puede tener una excelente gestión del riesgo,
una excelente gestión del riesgo, pero si tú no tenés una estrategia, no te sirve nada esa excelente gestión del riesgo. En cambio, podéis tener una estrategia excelente y una gestión del riesgo pobre, pero esa estrategia igual te va a dar rentabilidad. Entonces la base primero es la estrategia y luego la gestión del riesgo. Si tenemos una estrategia buena, tarde o temprano vamos a pasar ese challenge si hacemos las cosas bien, porque esa estrategia es rentable, porque la curva de la estrategia se ve así, es una curva que va ascendiendo. Entonces tarde o temprano vamos a llegar a esa meta del 8% y la fase 2 del 5%, porque nuestra estrategia de por sí es rentable. Si aplicamos una buena gestión del riesgo, si nos podemos permitir arriesgar un poquito más, ir un poquito más agresivo, arriesgar un 1 o 2% por trade, eso nos va a permitir pasar más rápido el challenge, pero de nada nos sirve si no tenemos una estrategia clara. Y lo más importante para pasar challenge, sobre todo si queremos ir más agresivo, es esto: trades de alta probabilidad. Tenemos que enfocarnos en los mejores setups. Una vez que nosotros tenemos una estrategia y entendemos esa estrategia, tenemos que tomar solamente setups de alta probabilidad. Tomar buenas entradas, no nos sirve de nada operar por operar, simplemente por ansias. Lo más importante es esto: hay que enfocarse en la calidad, no en la frecuencia. Mucho más importante es la calidad de esos setups de alta probabilidad. Eso nos va a permitir tener resultados consistente y pasar challenge, porque la mayoría de personas no pasa los challenge porque toman muchas operaciones y no toman solamente las operaciones de alta probabilidad. Entonces cuando toman esas operaciones de alta probabilidad, ya está bien, hacen un 3%, fue una buena operación, pero no se aguantan esas ganas y después ven cualquier operación mediocre, la toman, se ganan un 1, quieren vengarse, se ganan otro -1 y terminan con la cuenta en 0 y se mantienen constantemente así. Su curva de rentabilidad se ve así: van subiendo pero después bajan, suben. Imagina que esto es el 0%, el 0% de rentabilidad, este es el 8% que te pide la empresa y este es el -10 que podéis perder. La mayoría de personas se mantiene así, no suben, no avanzan. ¿Por qué? Por esto mismo. No se enfocan en operaciones de alta probabilidad, entonces nunca avanzan, se mantienen ahí, se mantienen todo el tiempo al medio, toman buenas operaciones, pero después pierden y eventualmente se desesperan tanto que arriesgan más de la cuenta y terminan quemando esa cuenta. Eso pasa demasiado y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que esto se vea así. Tenemos el 10, tenemos el 0, tenemos el -10. Nosotros queremos que nuestra curva se vea así. Partimos en 0. Esperamos, no nos involucramos con malas operaciones, pum, take profit. Esperamos, pum, otro take profit, estamos tal vez en más 6%. No te voy a decir que las vamos a ganar todas, tal vez, pum, una pérdida, -5, o sea, más 5. Tal vez otra pérdida, más 4, pero tomaste otra operación buena, dejaste correr esas ganancias y pum, pasaste la prueba de fondeo. Pero ¿qué hubiese pasado si hubieses tomado todas esas operaciones que se te presentaban, que no eran de alta probabilidad? Hubiese vuelto a bajar a 0, hubiese subido un poco, a 0 y así. Entonces, muy importante esto. Resumen de estos pasos que llevamos hasta el momento, los primeros 4 pasos. Tenemos que tener una buena estrategia, entender obviamente cómo funcionan estas empresas, primero entender cómo funcionan, involucrarnos con buenas empresas de fondeo, siempre con las mejores empresas de fondeo, no tomar challenge en empresas malas simplemente porque son más baratas, por la oferta que tienen, los descuentos, porque después cuando no te pagan. Involúcrate solamente en empresas que realmente sean buenas, hace tus investigaciones en estas páginas que te di. Luego, lo más importante, tenéis que tener una estrategia, desarrolla tu estrategia primero. Si te va a tomar un tiempo, desarrolla esa estrategia, hacerle backtesting a esa estrategia, entender bien cómo funciona todo, cómo funcionan las empresas, cuáles son esas reglas, investigar bien las reglas. Aquí en Profit Match te da absolutamente todas las reglas necesarias. Utiliza ChatGPT, cualquier duda acerca de una empresa, háblale: oye ChatGPT, quiero saber si puedo operar esta noticia, no sé qué, que se viene una noticia macroeconómica. ChatGPT te resuelve esas dudas. Estoy en un challenge de Fiverr y se viene la noticia tanto, se le pregunta a ChatGPT y te lo resuelve. Hay que ser cauteloso, entender cómo funcionan las empresas, las reglas, todo eso tenemos que hacerlo, sí o sí. Tenemos que estar bien en ese sentido para pasar luego a la estrategia, tener una estrategia que funcione, entender esos datos, aplicar bien la estrategia, tenerla absolutamente clara para gestionar bien el riesgo. ¿Cómo gestionamos bien ese riesgo? Asegurándonos que nuestra estrategia es rentable en base a esta tabla, que nuestro win rate y nuestro riesgo-beneficio tienen sentido, que los datos que hacemos en el backtesting nos validen eso, y luego gestión del riesgo. ¿Cuánto arriesgar? Ahí según tu bolsillo, pero siempre teniendo en cuenta esto: operaciones de alta probabilidad, siempre tomando operaciones de alta probabilidad, más calidad, menos frecuencia, es mucho mejor, y eso nos va a llevar a pasar pruebas de fondeo, inevitablemente. Pero es imposible mantener esos resultados si no tenemos el paso número 5, ser rentable, desde tu ser
desde lo más profundo de tu ser, tú tienes que ser rentable. Tus acciones, tus creencias, tu manera de actuar, tu manera de operar, tiene que ser la de un trader rentable, sí o sí. Si tú no eres rentable, si tú no eres capaz de ejecutar bien tu plan, de aceptar las pérdidas, de gestionar bien el riesgo, todo lo que te dije no te va a servir para absolutamente nada. Entonces lo primero es tu mentalidad como un trader rentable. Eso es lo primero. Lo único que te voy a decir, dos cosas para finalizar este gran contenido. Primer principio, fiel al plan. Acostúmbrate a ser fiel al plan. Acostúmbrate a seguir tu plan de trading. Eso es la base. Eso es la base. Acostumbrarse a seguir el plan, porque eso es lo que hace un trader rentable. Sigue su plan, pase lo que pase. No importa si ganó, no importa si perdió, no importa si tiene miedo, no importa lo que sienta. Simplemente sigue el plan, no sigue sus emociones. Eso es lo más importante. Siente esas emociones. Obviamente van a estar, obviamente a veces va a haber duda, obviamente a veces va a haber frustración, a veces va a haber angustia, a veces van a haber miedos, pero siempre tienes que seguir el plan, ser fiel al plan. Eso es lo que hace un trader rentable. Eso es lo que hace un trader rentable. Y lo otro, aquí no es una clase de psicotrading, pero es necesario mencionarlo, aceptar las pérdidas. Muy importante, demasiado importante aceptar las pérdidas. Si tú te acostumbras a seguir siempre el plan y a aceptar las pérdidas, inevitablemente vas a lograr resultados. Inevitablemente acostúmbrate a seguir el plan, acostúmbrate a aceptar las pérdidas. ¿Qué significa aceptar las pérdidas? ¿Que no te vayas a sentir mal? No. ¿Que no van a haber emociones negativas luego de perder? No. ¿Qué significa aceptar las pérdidas? Que esas emociones negativas no te dominan. Que a pesar de que estén ahí todas esas emociones negativas, a pesar de que esté ahí la angustia, la rabia, están ahí, están esas emociones, pero no te hacen saltarte el plan, no te hacen cometer errores. Aunque estén esas emociones negativas, nosotros nos mantenemos fiel al plan. Esa es la clave. Esa es la clave. Así que, amigo mío, este fue el gran paso a paso para dominar el negocio de las empresas de fondeo. Esta es la base. Esto es todo lo que se requiere para tener éxito con las empresas de fondeo. Fue un excelente video. Coméntame qué te pareció. Quiero saber qué te pareció este video. Quiero saber cuáles son tus inquietudes con respecto a todo el proceso de ser rentable en empresas de fondeo. Recuerda suscribirte al canal, activa las notificaciones y nos vemos en los siguientes videos.